en negro o en negro y rosa para que no se enfade Carlos, porque luego ya sabes que siempre hay... Entonces, si os parece, os voy a hablar un poco de los autores, posiblemente los conoceréis, pero un poquito de lo que trabajan, de lo que han hecho, si no les importa a ellos, Nos un parece poquito estupendo. de su vida, ¿os parece bien? Bueno, pues aquí tenemos a Idoia Saralegui San Sebastián. Nace en Pamplona en el 71, es diplomada en Trabajo Social, licenciada en Psicología Social y ha hecho un curso de doctorado en Sociología. Ya veis que es muy social. Todo es social, eso. Todo es social. Pues Eso, hay que eso. potenciar. Ha sido 8 años concejala del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Se puede decir una Hombre, cosa? sí. Se puede decir todo, Aquí no tenemos secretos. Organizadora de jornadas y encuentros de igualdad en Navarra y técnica de alta exclusión del área de bienestar social de Pamplona. Ha publicado diferentes relatos, algo de poesía y abundantes publicaciones regionales. Ganó el concurso de relatos Se busca escritora, convocado por la revista Mujer de Hoy, con Las dos vidas de Laura. Y ella nos contará si es a partir de ahí cuando empezó a pensar en escribir novela. Y actualmente está enrolada en otros proyectos de fotografía, de blog, que también le preguntaremos luego. Y es ganadora del primer premio de novela corta de la Asociación de Escritores de Romántica con fantasías absurdas. Y luego tiene 3 novelas románticas con los mismos personajes, o parecidos, o de la misma familia. De la familia, eso es. La proposición de Carola, El efecto libélula y El laberinto de Celia, que es el último. Eso es. Tenemos también a Carlos Ollorazki, que nace en Iruña en 1972. Es licenciado en Pedagogía y en Neurorehabilitación, que hizo en Hungría. Ha trabajado como lector y traductor y actualmente es un profesor de secundaria en un colegio de Pamplona. Un esforzado profesor, suponemos, porque con secundaria, Sí. Con secundaria ya hace falta. Primero escribió el cuaderno húngaro sobre vivencias y lo que había visto él en Budapest. Y después, en 2015, lo vio todo negro y vio la luz Quién con fuego, que es su primera novela ya negra, en la que apareció por primera vez el inspector Faustino Villatuerta y su hija, la agente Nerea Villatuerta, y por supuesto el subinspector Javier Erro y otros muchos personajes más secundarios. Ya veis que va de policías, locales, pero policías. En 2018 publicó la segunda entrega de la serie A la luz del vino. Se desarrolla en una bodega, en la bodega de Otazu, concretamente negro y vino, fenomenal. Y además aquí Perfecto. Nos encanta. Y luego en 2020 publica la tercera, Mortaja de barro, que es la última. Es la última. Es la última. La más reciente. La más. Muy bien. Pues ahora si nos queréis hablar de vuestra vida, un poco de lo que hemos hablado aquí antes de hablar de la obra, Vale. ¿qué os parece? Es como queráis. ¿Qué quieres que te conte? Pues, por ejemplo, yo aquí me he enterado de que tienes un blog. ¿Con este hablo? Pues no sé, No, es yo con creo el que otro, ¿no? ese, sí. Ah, vale. Que tienes un blog. Bueno, la verdad es que tenía un blog Tenías, eso es. bueno, va. Porque el blog sigue estando, pero ahora no le estoy dando mucho uso. Porque tienes poco tiempo. Porque tengo mucho trabajo y muy poco tiempo. La verdad es que ahora estoy en un trabajo nuevo, en políticas migratorias, y la verdad es que casi no tengo tiempo para escribir, que es mi mayor pasión. Imagínate, para alimentar un blog, que es una cosa que es más una herramienta. ¿El blog era con tus hijas? El blog era con mis hijas. Una de las novelas que he escrito, en realidad yo he publicado 5 novelas. Una de las 5 novelas es una novela juvenil que se llama Una vampira con brackets y la escribí con mis hijas. Es el mayor trabajo que he hecho en mi vida, sin ningún tipo de duda. Aguantar el debate y el análisis con unas hijas para intentar escribir, discutir todos los días, todas esas partes bonitas que cuentan de escribir a 4 o a 6 manos, en mi caso por lo menos no pasó.
fueron muchas discusiones y luego el proceso de la publicación y de las presentaciones y estas cosas fue maravilloso. Pero bueno, y hacer un proyecto con ellas también fue muy bonito. Pero bueno, me ganaron en todos los debates y en todos los análisis y en todas las propuestas que hicimos. ¿Qué edad tienen tus hijas? Mis hijas ahora tienen, la mayor ha cumplido 24 años y la mediana, que es la que realmente le gusta escribir, tiene 16, que es la que tiene alma de escritora. Y luego lo que has comentado de a ver si cuando gane el concurso literario me entró gusanillo de escribir, en realidad no. Yo creo que escribo desde que sé escribir. Yo creo que desde los 12 años, yo me acuerdo a los 16 o 17 que había escrito una novela, os imagináis cómo sería aquello. Lo que pasa es que nunca me había atrevido a enseñarlo hasta que me presenté a ese concurso y entonces ya ahí ya empecé a soltarme. Pero yo creo que eso era más producto de haber cumplido los 40 y entonces empezar a tener menos vergüenza por las cosas que porque ganar este concurso. La verdad es que yo he escrito todos los días. Creo que esta es la primera época en mi vida que no estoy escribiendo todas las noches del año. ¿Qué? Todas las noches del año escribía, bueno, todas las que no había salido a dar una vuelta o algo así, en cuanto metía a los niños a la cama. Hombre, claro, es que también hay que documentarse. Eso, ¿no? Hay hombre, que salir, por eso lo hacía, hombre. Si no, menudo lío. Claro. Para escribir todo eso. Entonces, si nos quieres decir un poco, si tienes también tú alguna afición, aparte de tu trabajo y de escribir. Aficiones aparte, evidentemente la única y principal, leer, ¿no? Yo si tengo un minuto libre, leo y si tengo que elegir entre leer y escribir, prefiero leer. Me llena más o por lo menos es una satisfacción más inmediata, ¿no? Escribir requiere un esfuerzo, requiere un tiempo y no es fácil muchas veces, ¿no? Hay veces que te atascas, veces que la historia no fluye, veces que te das cuenta de que no vas por buen camino, ¿no? Entonces, bueno, pues entre la satisfacción inmediata de leer y disfrutar de una buena historia e intentar hacer una buena historia, pues es más fácil leer, ¿no? Es evidente, ¿no? ¿Y fuiste también un escritor temprano? O... Bueno, yo había escrito escribir desde niño, ¿no? Siempre me ha gustado escribir. Tuve una temporada, unos años, cuando mis hijas eran más pequeñas, que sí que es cierto que no escribí nada, como unos 8 o 10 años, y luego a raíz de empezar a traducir unos libros, vi otra vez un poco, digamos que el traductor es un lector más atento, ¿no? Y de alguna manera ves más fácilmente la estructura de un libro, ¿no? Cómo está construido. Te demoras más en la lectura, ¿no? Y eso te permite pues ver un poco cómo son las costuras, ¿no? Y entonces tenía una historia en la cabeza desde que había vivido en Hungría y me aventuré a escribirla. Bueno, pues fue un proceso muy lento, como es lógico. Al principio me imagino que a ti te pasaría lo mismo, ¿no? El primer libro, pues como es lógico, es el más costoso de todos. A mí la verdad es que el primer libro fue el más rápido que escribí. Sí. Bueno. Sí. Sin ninguna duda. Yo la verdad es que tienen que estar los dos, uno es para grabar y otro es para... Yo creo que es con el libro del que más satisfecha estoy y en cambio es el libro que más rápido he escrito. Yo al contrario, el primero es el que más me costó. El cuaderno húngaro. Sí, me costó horrores. Tuve la suerte de que el editor con el que contacté le gustaba la idea, le gustaba la historia y entonces apostó por ella, ¿no? Porque es un libro muy quijotesco en el sentido de que pues no es una historia comercial, no es una historia, ¿cómo decirlo?, muy extensa tampoco, ¿no? Que es una novela histórica, pero tampoco. Y entonces, bueno, pues el hombre me torturaba con cariño. Yo iba a casa, ¿no? Y venga, vete, dale una vuelta porque esto no funciona bien. Ten en cuenta, fíjate, este personaje no haría esto, no haría esto otro. Venga, dale una vuelta y tal. Una vuelta son 6 meses, 8 meses, ¿no? Y le volví a mandar el manuscrito y entonces, sí, mejor, está mejor, pero fíjate, si has hecho esto no quedaría ahora bien con esto, dale otra vueltica, otros 8 meses más, ¿no? Entonces al final todo se demoró 3 años, ¿no? 3 años de correcciones después de haber escrito. Sí. Pero ostras, qué maravilla tener a alguien que te tutela. Sí. No, la verdad es que yo no se ha vuelto a repetir, el resto de las novelas, quizás en parte porque
humildemente está mejor planteada desde el principio. Sí, sí, o sea, yo creo que eso es una cosa que aprendemos, ¿no? Ya planteas la historia con otra. Yo, por ejemplo, aquella la escribía a saltos, ¿no? Iba cambiando de las dos partes que tiene, las escribía indistintamente, luego te dabas cuenta de que no había coherencia de la voz, ¿no? Pasaban meses y lo que habías escrito en una temporada ya no casaba con lo otro, y al final pues te das cuenta que tienes que escribirlo de tirón, ¿no? Tienes que seguir un mismo orden, ¿no? Y eso se aprende, que evidentemente, ¿no? O sea, que el primero es el más costoso. Pues a mí, en cambio, el primero me pareció... Yo había escrito mucho, la verdad, pero todo cosas impublicables. Muchas veces yo me presento a un concurso que es en el mes de noviembre, que es un concurso que concursas contra ti mismo. En realidad solo te retas tú. Se presentan muchos escritores, como 300.000 escritores, para ver si escriben 50.000 palabras en un mes. Eso es prácticamente imposible. Y entonces yo, que siempre había escrito sobre temas bastante sesudos, aquello de la guerra civil, el terrorismo, cosas así, pensé, pues voy a probar a ver si puedo hacerlo con una novela romántica. Yo no había escrito, o sea, no había leído una novela romántica, pero igual desde los 16 años, o sea, algo así. Y decidí probar a ver cómo iba, y empecé a escribir, y en el mes de noviembre escribí 60.000 palabras, igual escribí muchísimo. Es verdad que de eso me sirvió poco, porque luego cuando empiezas a corregir, a limpiar y estas cosas no tiene nada que ver con lo que escribes al principio, pero sí que es verdad que yo empecé en el mes de noviembre y en el mes de marzo o así ya lo había mandado a editoriales. Luego en la vida, o sea, luego en todo lo demás escrito he sido muchísimo más lenta y muchísimo más dispersa. Sí, sí. ¿Y no te pasó como a Carlos? ¿Es toda la vuelta y todo eso? Pues no, porque yo en esa novela tuve muchísima suerte. En esa novela la mandé a... Luego no tienes en general esa suerte o no es tan rápido todo, ¿eh? Yo en esa novela la mandé a 5 editoriales, 3 me contestaron, una de ellas me había contestado que me publicaba en digital, otra me contestó que estaban mirando en qué formato hacerlo, y otra me contestó en papel y ni lo dudé. O sea, yo lo que había pensado en ese momento es, ostras, qué felicidad poder publicarlo y tener que una editorial te publique en papel, punto. O sea, tampoco le tenía más historia que esa. Me parecía que era un regalo pensar en que podía llegar en papel y que se lo podía enseñar a mi familia y decirles, veis, me han publicado una novela y tal. Y luego no es tan fácil, ¿eh? El resto de las novelas me ha costado muchísimo más encontrar editor o organizarlo o escribirlas muchísimo más. La novela que escribí con mis hijas me costó casi 5 años y esta ya os he dicho que me costó 5 meses escribirla. Pero... ¿Lo de las 50.000 palabras era anterior al de Mujer de Hoy o era posterior? Era posterior al de Mujer de Hoy. Que era un relato corto. El de Mujer de Hoy, ese fue en el 2008, fue hace muchísimos años, sí. Fue en el 2008, me presenté, y además esa es la única vez en la vida que he ganado dinero con la literatura, porque el premio de ese concurso era un viaje para 3 personas por México, por las ciudades coloniales. ¡Ah, qué genial! O sea, vamos, una cosa espectacular. Y entonces bonito. me fui con mi ex marido entonces, y con mi hija mayor, que lo recuerda como una experiencia increíble. Y sí, la verdad es que... Pero lo que me sirvió es para atreverme a pensar que tampoco pasa nada por enseñar lo que escribes. ¿Erais lectores de niños? Nos interesa, yo he sido bibliotecaria, ahora es Rosa, y muchos de aquí son de club de lectura. Si erais lectores tempranos, Sí. fuisteis a las bibliotecas, decimos un poquito... Sí, yo era... merece la pena, yo era de los críos que pues, de leerme al año pues, tranquilamente 150 libros. Sí. De pequeño. No he pasado ni un pelo. No, yo me creo tranquilamente. No. También es una lectora. No he pasado ni un pelo. De hecho, cuando era pequeño y... A ver, los libros infantiles evidentemente no tienen la extensión de un libro de adultos, ¿no? Son más breves y tienen dibujos, ¿no? Como es lógico. Pero sí, tenía un calendario de estos que ibas girando con una ruletita y apuntaba. Sí. Y bueno, y como tengo manías como todo el mundo, hoy sigo apuntando los libros que leo. Y llevo un registro desde 1988. Yo también. Sí. Pues está muy bien, porque si no, cuando tengas mi edad, irás a la biblioteca y repetirás sin darte cuenta. Bueno, pero hay veces que yo que antes me repites. reía de eso, pero ahora sí que es verdad. Pero a veces quieres repetir, ¿no? Yo creo que hay algunas veces que te gusta... No soy de repetir.
Pues yo poco, ¿eh? Yo poco ¿Sí? también. Sí, porque además me ha ocurrido que a veces, muy pocas veces, que de releer algún libro y el famoso miedo de decir este libro Va que a ser como te lo emocionó recordaba. tanto en un momento dado, la relectura, pues a veces no es así, ¿no? Sí. Me ha pasado en 3 veces con libros muy queridos, ¿eh? Uno con García Márquez, que yo tenía el recuerdo de los 12 cuentos peregrinos, que era un libro excepcional. A ver, Así, ¿este? Ese. Vale, es que ya no sé cuál va a acercarme, hija. A ver, tira, venga, vamos a ponerlo así. Ah, sí, Venga, a ver, eso va. es. Va, decía que tengo el recuerdo de eso de relecturas que han sido frustrantes en ese sentido, ¿no? Me acuerdo sobre los 12 cuentos peregrinos, pues un libro maravilloso de cuentos que cuando lo leí me dejó maravillado y después al releerlo dije, pues algo falla o yo he crecido o la emoción del momento es irrepetible, ¿no? Otro libro que me pasó igual fue un libro estupendísimo de una autora anglo-india que se llama Jhumpa Lahiri, que lo han vuelto a reeditar, se llama Intérprete de emociones o Intérprete de enfermedades, porque lo han traducido de 2 maneras. Y lo leí una primera vez, me pareció maravilloso, lo volví a leer cuando lo volvieron a publicar, que lo compré el libro en edición bonita y tal, y dije, pues vale, o sea, y seguro que seguro que el libro es maravilloso para un primer lector, eso, ¿no? O sea, sí. y entonces desde ese momento ya pues, prácticamente me da miedo releer libros por eso. Sí. ¿Qué leías? ¿De todo? De crío. Leías cómics y de crío. Sí. Leía mucho cómic, leía de pequeño, sí. Me encantaban los cómics, tenía una colección brutal de cómics. Y luego, pues me imagino que pues, con lo que todos los niños de mi generación, ¿no? Los 5, los Hollister, los 7 secretos, los investigadores de Alfred Hitchcock y más cosas que había en nuestra época. Y luego, bueno, pues las colecciones de juventud, había una muy bonita de juventud de tapadura, me acuerdo. Y de ahí, bueno, pues hasta que poco a poco pasas ya a libros más bueno, sí, pues hay quien te sugiere libros en el colegio, algún profesor, o simplemente por curiosidad escarbando en las bibliotecas, ¿no? Vas por ensayo y error, que es lo que... O sea, que has ido a las bibliotecas. Sí, mucho. Sí, porque es lo que decíamos antes de tu hija, Idoia, que hay muchos niños que son devoradores de libros y claro, a razón de un mínimo de 10, pongamos 8 o 10 euros por libro, ¿no? El de bolsillo, si es barato, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? Entonces, claro, no había dinero para tanto y en mi casa jamás me han negado dinero para libros, jamás. Yo le decía a mi madre, quiero tal libro y me lo compraba. Pero sí que es cierto que claro, a ese ritmo no podías comprar tantos libros. Entonces, al final, yo me acuerdo que entonces en aquella época había carnets de cada una de las bibliotecas municipales, porque no había una común para todas. Tenemos uno Para todas, ¿no? Sí. Entonces yo tenía el de la biblioteca de Ansoaine, el de la biblioteca de San Pedro, el de la biblioteca de la Chantrea, el de la biblioteca general. Entonces iba y tenía que tener cuidado de no extraviarlos, ¿no? De tener claro de cuál era cuál, ¿no? Pero bueno, como tenía el sello era fácil, ¿no? Y así, sí, claro. Y de la biblioteca de la parroquia de San Miguel y de la no sé qué. Sí. En aquellas épocas había. Sí, eso es, sí. Y sí, yo también he usado mucho las bibliotecas y luego con mis hijas he usado mucho las bibliotecas, la verdad. Y sobre lo que leía, yo siempre digo que lo mejor que he leído en la vida siempre ha sido en la adolescencia, porque en la adolescencia pruebas y te lees. Yo me acuerdo que lo mismo te estabas leyendo, no sé, Las gemelas en Torres de Malori, que es lo típico que lees a los 11 años. Y a la vez, yo me acuerdo que a los 12 o a los 13 me leí la saga Fuga de JB y es como que me explotó el cerebro. Es aquello de la leche, esto es completamente diferente. O me acuerdo, por ejemplo, cuando me leí el primer libro de Juan José Millas, Papel mojado, que yo tenía 12 años y es cuando decidí que quería ser escritora. Luego otra cosa es cuando te atreves a enseñarlo o estas cosas, pero me pareció... Pues vamos. Millas se vería encantado de oírte eso. Sí. Vuelve a ser y es que le maravilla que sus libros hayan Pues hayan fíjate, motivado a otras personas. yo una de las cosas que así recuerdo, que es una chorrada, pero es una cosa que recuerdo siempre como muy bonita, es que yo siempre le contaba a todo el mundo que con ese libro es con él, y a la profesora que me lo recomendó, se lo he contado muchas veces, soy muy pesada, y entonces pues es una cosa que le he dicho muchas veces. Yo una vez estaba de vacaciones en Estambul y en esto había una chica en el metro con su pañuelo y leyéndose en castellano Papel mojado y fui a decirle, claro, porque estaba en castellano, y entonces fui a decirle que yo me había leído ese libro. Yo creo que me miraba como diciendo, esta pobre chica que molesta de lo suyo, pero sí. Entonces sois escritores de temas variados.
¿de qué os gusta más escribir? ¿De lo que estáis escribiendo? O claro, es que hay que comer también. Bueno, No, sí, tuviéramos que comer de la literatura. Ahora vamos a desmontar un mito. Eso, pues comer de la literatura, bueno, para un canapé. Sí, las liquidaciones de derechos de autor pues son muchos ceros tienen, sí. Yo les he contado antes, ahora cuando estábamos tomando un café, que hace un año o así estaba tomándome 2 martinis, uno con mi madre, o sea, mi madre y yo, y me llegó al correo electrónico lo que había ganado con una de las novelas ese mes, y me dijo mi madre, no nos da ni para pagar la ronda. No, a ver, ni siquiera, yo vamos, supongo que sí que habrá unos cuantos escritores, ¿quién? ¿Cuántos? 15, 20 en España. Y de hecho te das cuenta que, por ejemplo, Javier Marías, Pérez Reverte, Muñoz Molina, Almudena Grandes, todos tienen colaboraciones en prensa. Tú te das cuenta que tienen columnas, artículos, ¿no? Quien no tiene una tiene dos, o tienen más, ¿no? Y al final, pues yo me supongo, ¿no? que esas colaboraciones en prensa más otras actividades, como llama Carlos Basa, satélite, alrededor de la literatura, ¿no? Pues cursos de creación literaria, talleres de escritura, cosas así, ¿no? Es lo que al final me imagino que permite a gente... Yo tengo una amiga, Noelia Lorenzo Pino, ¿no? que publica mi misma editorial. Ella vive de la literatura, pero vive de todo lo que es eso, ¿no? De esa literatura satélite que hay alrededor de ella, ¿no? Claro, porque ella da cursos de creación literaria y cosas así, ¿no? Y tiene también una colección de novela de cuentos infantiles que hace con otra chica, con ilustraciones. O sea que al final sí que hay gente que vive de la literatura, pero bueno, pues es complicadísimo. Yo tengo clarísimo, lo digo siempre, donde tengo las castañas, ¿no? Y la literatura, pues es lo que es. Pues, sí, al final, yo lo he dicho siempre, lo mejor que me llevo de los libros es pues, ratos como este, y que venga un lector y te diga, me gusta mucho tu novela y ¿cuándo vas a escribir la siguiente? ¿No? Eso es, al final es la satisfacción de ver en papel, ¿no? Por eso te entiendo perfectamente cuando decías tú que elegiste rápidamente la edición en papel, ¿no? Porque ver materialmente el esfuerzo que has hecho creando la historia, pues es lo que realmente te satisface. Y que luego la gente te haga devoluciones y te diga, y hay algunas veces que a mí me ha pasado, sobre todo con mi primera novela, más que con las otras, pero que haya gente que haya leído la novela con tanto interés que los personajes han crecido mucho más de lo que tú los habías imaginado y los habías creado, y te preguntan cosas que tú ni te habías planteado del pasado, del futuro de Alejandro Ney, me acuerdo. Sí. Y a mí me parece que eso es algo que te da mucho subidón. Me ha pasado a mí de ir, sobre todo los clubes de lectura de las bibliotecas son mayoritariamente femeninos. Vas a un club de lectura de una biblioteca y por cada 10 mujeres hay un hombre. Esa es la proporción, ¿no? Y bueno, pues las historias de Fauci, de Nerea y de Irina y tal, pues al final hay un aspecto femenino, ¿no? que la lectora lo busca, ¿no? Y me han echado la bronca. Las lectoras me han echado la bronca, pero ¿cómo puedes hacerle esto a esta pobre mujer? ¿Pero cómo le trata a este hombre a esta mujer? Pero que yo para rato lo aguantaba yo, ya me había ido yo, ya lo había mandado tan por el saco. Digo, pero señora, que es un personaje, que no, que esto no, que perdón, ¿eh? O sea, entonces al final, por eso igual en la última pues le he tratado un poco mejor a esta buena señora y también le he puesto voz a Faust para que se explique, o sea... Sí, pero eso también te gustará, ¿no? Claro, no, es que la gente se mete dentro, es que lo has hecho bien. Eso es lo que te decía, que es lo maravilloso que tiene esto, ¿no? Que alguien las viva de esa manera, que tengan tal grado de credibilidad que la gente se involucre de esa manera, ¿no? ¿no? Yo creo que es el éxito, el verdadero éxito, ¿no? ¿Qué ingredientes? Vamos a llamarle ingredientes, como si fuera una comida. Porque yo pensando en lo que os iba a preguntar esto, he visto 3 ingredientes: amor, misterio y algo de sexo. Y he visto que las 2 lo tenéis, pero claro, el tanto por ciento diferente, ¿eh? Hombre, claro. Entonces quería plantearos a ver si os parecía, ¿Empiezas tú? os parecía eso. Sí. Si estaba acuerda yo. O lo que... Bueno, yo creo que no hay ingredientes, que tú te pones a escribir y realmente un poco yo siempre digo que yo escribo lo que estoy disfrutando en ese momento y tampoco...
Eso. Y en la primera novela tenía mucho sexo y eso que le corté un poquito antes de la publicación. ¿A cuál te refieres? La proposición de Carola. La proposición de Esa es la que tenía mucho sexo, luego tiene un poco menos, Esa pero... es la que hay que comprar después. Y es la que antes le interesó a una editorial, también esto es así. Claro. Y en el momento en que fui a hacer la primera presentación pensé, joder, que es que la va a comprar mi madre. O sea, el resto no me importaba, a mí me daba igual. Pero pensé, mi madre leyendo esto, mi madre es muy lectora. Y pensé, esto es la bomba, es horroroso. Y luego con esta novela no tiene prácticamente sexo. Esta es con la que gané el premio de la mejor novela de ese año de la Asociación de Escritores de Romántica de España. Y esta, que es a propósito, es una edición bastante fea. Es una de mis quejas con el tema de la editorial. Hay dos. ¿Han traído las libreras? ¿Han traído dos? Sí, hay dos tipos, eso es. Eso. La otra es porque después de cuando recogí los derechos de autor me la autoedité yo también. Y entonces la segunda es más bonita. Y con esta no tiene mucho sexo, pero sí que es una historia que está montada sobre WhatsApps y los WhatsApps son bastante sexuales. Y un día me encontré a mi hija, abro la puerta del despacho y me encuentro a mi hija de rodillas, o sea, así como con los pies doblados, leyendo con una cara de sorpresa, que estaba leyendo lo que había escrito su madre y pensé, ay Dios. Y entonces yo creo que las dos últimas por eso igual tienen algo menos de sexo que lo que tenían las anteriores. Pero bueno, yo creo que el sexo es como la acción, como el amor y como mis novelas de amor son muy psicológicas. A mí me parece que todo lo que desarrolla una historia no hubiera escrito 50 sombras de Grey, aunque nos hubiéramos hecho multimillonarios. Pero porque lo que disfruto de escribir es que todo tenga una lógica y que se entienda de qué va esto, y el sexo es una parte de todo eso, quiero decir, y no le... excepto porque lo lea mi madre, lo demás no le veo, no soy especialmente pudorosa, quiero decir. Pero... He leído una crítica y digo, bueno, voy a leérsela, aunque es un poco así, a ver si tú estabas de acuerdo, sobre este precisamente, que parece que era menos conocido, pero bueno, he llegado, yéndome por ahí con el ordenador, he llegado a una, a ver qué te parece, dice, las hormonas te las puede alborotar cualquiera con un libro, pero las neuronas son muy pocos los que la saben acariciar. Así es, estoy convencida. Es con WhatsApp, es por medio de WhatsApp, ellos en principio no se ven. Eso es. A ver es. qué le ha parecido la crítica esa. Me parece una crítica maravillosa y de hecho yo creo que es el resumen sobre esto. Las hormonas te las puede mover cualquiera, pero si te chupan el cerebro, eso sí que es la leche. Es que me ha encantado. Y digo, fíjate la gente lo que se Claro, le ocurre. Entonces, ¿cómo buscáis al protagonista? Porque hay que buscar un protagonista que nos enamore, que le permitamos muchas cosas que no le permitimos igual a un segundo. A ver, ¿cómo lo buscáis? Yo creo que os viene a buscar, no sé. No. A ver, la clave es, quieres escribir una historia policíaca, ¿no? En este caso, y entonces pues tienes que tener un investigador, ¿no? Sea un investigador que pertenezca a una de las fuerzas de seguridad españolas, ¿no? Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral, sea cual sea, o puede ser un detective, o puede ser alguien ajeno al mundo, digamos, de la investigación, ¿no? Pero tienes que tener a alguien que lleve tu historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin más dices, bueno, pues decides, ¿no? Yo empecé la primera entrega de la serie del inspector Villatuerta, la empecé, y el inspector Villatuerta era un policía de la Policía Foral. Es Quien con Fuego. Quien con Fuego, sí. Era un policía foral. Y cuando iba por la página 150, una cosa así, pues de repente salía una chica que se llama Dolores Redondo y hizo una policía foral que se llamaba Maya Salazar. Y dije, bueno, pues ya está. Pues hay que cambiar de cuerpo de seguridad del Estado. Vamos a ponerle en otro cuerpo. Y entonces, pues Policía Nacional. Y Policía Nacional. Y luego, pues lo lógico de todos los personajes, ¿no? Hay que intentar, por lo menos los principales, ¿no? Luego hay personajes secundarios que sirven para lo que sirven, ¿no? Es un vehículo para llevar la acción, ¿no? Pero los principales tienen que tener tridimensionalidad, tienen que tener pues un pasado, tienen que tener un físico, tienen que tener un carácter, tienen que tener unos gustos, tienen que tener unos odios, tienen que tener unas fobias, unas manías, tienen que ser como nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, bueno, cuanto más riqueza le das a un personaje, cuanto más consigues darle esa tridimensionalidad, más rico es y más gusta, y mejor funciona, ¿no? Pero no todos tienen que ser así.
esos personajes de esa manera son 8, 10 como mucho en la novela. Luego el resto, bueno, pues es imaginémonos, ¿no? Un policía de la unidad a la que pertenece Faust, pues bueno, pues que va a salir en 5 veces a lo largo de la novela y va a cumplir estas funciones, pues con describirlo físicamente y un rasgo de carácter, pues suficiente, ¿no? Sí, a mí no me llaman especialmente la atención los personajes que no tienen pasado. Y entonces la primera novela que escribí era Carola, que era una mujer que era viuda, se había quedado viuda hacía poco, quería retomar su vida sentimental, tenía una vida laboral estable, 2 hijas adolescentes. Realmente la construí sobre la base esa, que quería que no fuera una chica de 20 años, iba a escribir una historia de amor y me daba muchísima pereza el pensar en una joven virgen, veinteañera y súper inocente que se enamora del hombre multimillonario con un trauma tortuoso en su pasado. Eso me daba muchísima pereza. Y entonces realmente el personaje lo construí sobre eso, sobre una mujer normal y corriente con una vida, con un entorno alrededor, y todas las demás historias, por ejemplo El laberinto de Celia, que yo creo que es una de las cosas que luego me llamó mucho la atención, porque cuando me hicieron las entrevistas así en los periódicos y así, que era como la primera respuesta o devolución, y los dos, el Diario de Navarra y el Diario de Noticias, los dos resaltaban lo mismo, y es que es una historia de amor, pero realmente lo importante no es la historia de amor. O sea, en el fondo es una mujer que demuestra cómo está pasando de una situación de pareja compleja a empoderarse, que luego entre medio se cruza un hombre y la historia es bonita, sí, pero realmente lo importante es una mujer que está haciendo su desarrollo personal, su desarrollo profesional, se está liberando, está aprendiendo que ella es una tía fuerte cuando era una tía asustada. Yo creo que eso es un proceso, que la historia de amor es una parte de la historia y una parte de su crecimiento, el saber que no lo importante es que te quieran, lo importante es que te quieran bien. Bueno, y sobre todo que te quieras tú, eso por supuestísimo, pero además que el amor no lo es todo, o sea, es que te quieran y que te quieran bien y que tú quieras y quieras bien. Pues mi siguiente pregunta iba sobre esto precisamente de las mujeres. Yo creo que los dos reivindicáis a mujeres activas y decididas. En el caso tuyo es Carola, Celia o su prima, y en tu caso pues Nerea e Irina, en el último. Sí. A ver, son dos mujeres muy distintas. ¿Buscáis que sean así? Sí, yo lo reivindico y lo reivindico no solo de palabra. Yo soy padre de 2 hijas y intento educarlas como si fueran hijos, ni mejor ni peor ni distinto. Intento educarlas para que sean mujeres de su tiempo. Entonces, yo creo que el personaje de Nerea es eso, es una mujer joven, decidida, con resolutiva, ¿no? De hecho, en 2 de las novelas, al final de la resolución del caso, ¿no? Al final ella está muy involucrada, ¿no? No vamos a hacer mucho spoiler, por si acaso, pero sí, ella junto con Faust en una y otra ella, ¿no? Es la que realmente tiene las armas en la mano, ¿no? Y sobre todo quería también dejarlo muy claro la postura de ella, ¿no? Con el contrapunto de su expareja, ¿no? que es Javier Erro, ¿no? Javier Erro es un hombre totalmente anacrónico, ¿no? No encaja con lo que se espera de alguien del siglo XXI, de un hombre joven todavía, ¿no? Porque tiene 30 y pico años, ¿no? O sea, es alguien que tendría que tener una visión de la relación de pareja o del ámbito femenino más abierta y más amplia de la que realmente tiene, ¿no? Es un hombre muy chapado a la antigua, muy hijo de su mamá, ¿no? Y entonces al final es normal que choque con Nerea, ¿no? Y más cuando ha habido una relación anterior, ¿no? De muy jovencitos en la academia de policía, ¿no? Y que ha marcado un poco esa relación desde el principio, ¿no? Pero sí. Y luego Irina es distinta. Irina es una mujer fuerte por lo que le ha tocado vivir, ¿no? Ella es rusa, vivió en Rusia, vivió la caída del muro de Berlín, vivió el cambio de una sociedad comunista a una sociedad con todo lo peor del capitalismo, ¿no? Como es la actual sociedad rusa, ¿no? Pero bajo un aparente régimen comunista, ¿no? Y entonces ella pues tuvo que buscarse la vida, emigró, ¿no? Y llegó aquí. Ella es enfermera, es una mujer que tiene formación,
y desde el principio pues ha estado vinculada a Faust por las circunstancias de la familia de Faust, ¿no? Entonces es una mujer fuerte. Lo que ocurre es que el vínculo que tiene con Faust es muy estrecho y de alguna manera no consigue librarse un poco de esa, no sumisión, ¿no? Pero sí de ese lazo, ¿no? Aunque en la última ya la trato mejor, ya, sí, la última ya Faust ya da sus razones, ¿no? de por qué es así y ya está. O sea, ya sufre un poquito menos que en la segunda, que la pobre pues lo pasa mal, pero es porque Faust no se deja entender, pero y ahora ya va mejor, ya lo iba mejor. Ya lo vas arreglando, sí, porque si no en el siguiente club de lectura me darán candela. O sea, Claro, es importantísimo. Eso digamos, si son hombres que tienen igual miedo, no sé, por ejemplo Javier Rosso es un hombre que parece que tiene miedo, incluso Faust, incluso Faust. Lo que pasa es que Faust a dejarse llevar por el amor que siente también por ella. Sí, pero es más que... Faust es un retrato de la generación de mi abuelo, de mi padre, ¿no? De unos hombres muy echados, muy navarros en ese sentido, ¿no? De muy echados para adentro, para cuando sacan algo para cuando expresan sus sentimientos o se dejan ver un poquito, ¿no? Yo creo que los chicos de ahora y muchos hombres ya de mi generación ya somos más abiertos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya somos capaces de expresar mejor, ¿no? Lo que sentimos, ¿no? Pero Faust no, Faust es así, entonces al final pues o lo tomas o lo dejas, ¿no? Y hay que comprender también que no es un mal tipo, o sea, y de hecho en el Diario de Navarra Laura Puy, que es la que hizo la reseña del último, decía: Faust, un buen tipo, o sea, es un buen tipo, pero es que tiene sus peculiaridades, ¿no? Su personalidad es así, no vas a cambiarlo, ¿no? Puedes intentar mejorarlo un poco, ¿no? Puedes conseguir que se abra un poco más, ¿no? O que dedique más tiempo a lo que tiene que dedicarlo, ¿no? Bueno, yo creo que poco a poco... Y a Javier Herro también. No, a Javier Herro sí, ese sí. Pero es que, a ver, Javier es muy divertido, porque es un poco... Javier hace y dice lo que yo no puedo hacer ni digo. Claro. Eso también tiene algo. Claro, Javier, a ver, es un bufón. O sea, Javier es la figura cómica que es un poco el contrapunto a la parte seria, ¿no? Las metaduras de pata de Javier, sus comentarios chuscos, las actitudes machistas, ¿no? Pues al final qué mejor manera de denunciar algo que hacerlo por medio del humor, ¿no? Y de evidenciarlo de esa manera, ¿no? Y da mucho juego, porque es un patán, ¿no? Y al final, pues, es un desgraciadín, ¿no? Y el hombre, pues al final siempre acaba pues con el rabo entre las piernas, ¿no? Y bueno, y en la segunda, pues las va metiendo una detrás de otra, ¿no? En el alaúd del vino, pues la caga una y luego para intentar arreglarla la caga por segunda vez y la tercera, pues la caga del todo, ¿no? Y bueno, pues así es el hombre. Pero yo le tengo esperado un buen futuro, sí. Va a ser muy divertido, Javier. Nos alegramos de eso. Yo, como de las mujeres ya he hablado, yo de los hombres solo quiero decir que la literatura romántica siempre se dice que se tiene que poner en la sección de ciencia ficción, porque hombres como los de la literatura romántica en realidad no existen. Espero que tampoco como el exmarido, como Javier, porque que no, no sabes si habrá yo también creo que intermedio. el 99,99% de los hombres tampoco son como el exmarido, ¿eh? Mira que lo odiamos, eso que lo es, odiamos a Javier. hay que cogerle manía al Hombre, para exmarido. eso Pero me refería también antes. es el punto en el que ella también de alguna manera se aupa se para hace crecer. trampolín. Eso es. Sí. Y que os querría preguntar si pensáis que tienen género las novelas, la rosa o la negra. Si las leen más mujeres... lector. No, el lector, sí, el lector. Bueno, en general, ahora Carlos dirá, pero en general hay muchas más mujeres que leen que hombres que leen. Esto general, es eso en sí, general, por supuesto. con lo cual el género en principio es mayoritariamente femenino y en la novela rosas muy mayoritariamente las personas escribimos rosa y las personas que leemos o que leen rosa, bueno, yo también leo, lo que pasa es que leo mucho, pero también ahora sí que leo rosa. Y las personas que escribimos y que leemos rosa somos muy mayoritariamente femeninas. Y hay ahora algunos escritores muy buenos que escriben novela rosa y a mí me gusta mucho, la verdad, porque me parece que tiene una visión diferente. Yo que hago una literatura rosa, que no es demasiado rosa en el sentido de que no es chica conoce a chico. Rosa chicle. Eso, es un rosa... Rosa oscuro. Es un rosa más... No, es un rosa más violeta, vamos a decir.
Y entonces, pues yo creo que hay algunos hombres que se están dedicando ahora a la literatura romántica que es menos tierna, es una literatura romántica como con más profundidad. Y me está gustando. También hay muchas mujeres que escriben literatura romántica maravillosa, quiero decir, pero que animo a los hombres a que escriban eso. Y luego yo también voy a decir que a mí me encantaría escribir novela negra, me encantaría, pero cada vez que lo he intentado me han parecido todos unos campeones, porque me cuesta matar, me cuesta... Yo intento ponerme a matar a saco, pero todavía me cuesta. A mí me gusta hacer a la gente sufrir de manera más civilina, que en las novelas románticas es como... es otro tipo de sufrimiento, pero algún día lo haré. Matar es muy divertido, ¿eh? Sí, tiene que ser. Bueno, es que hay que nacer ya. Es divertidísimo, es liberador. Sí. Además, bueno, antes no te he comentado, yo soy, me ha pasado muchas veces que hago las cosas por provocación. Me provocan, ¿no? Y entonces no me queda otro remedio que hacerlas, ¿no? Entonces, la primera novela, ¿no? en la ¿Quién con fuego?, ¿no? Pues aparece un señor muerto, ¿no? Pues envenenado. Y entonces Susana Rodríguez de Lezaun, que es escritora de novela negra y es la directora, la comisaria de Pamplona Negra, se reía de mí y me decía: qué fino eres, qué delicado, qué femenino, cómo matas, oye, con venenos, ¿no? Y digo: chica, pues me he salido así, con veneno. Pero no te preocupes, para la próxima voy a montar un Puerto Urraco. Y efectivamente, pues en Mortaja de Barro, pues un auténtico Puerto Urraco. Y luego, no te contestas tampoco antes con lo del sexo. Pues en la primera novela, pues no hay sexo tampoco. O sea, hay muerto envenenado, que es muy fino, y no hay sexo. O sea, y me decían, ¿qué novela de mierda has escrito? No hay, un ingrediente. no hay, matas así, un muerto, no hay sexo. ¿Qué novela de mierda has escrito? Pues para la segunda, escena de sexo. Venga, no te preocupes, venga, es por provocación. Sí, claro que sí. Muy navarro, ¿Es lo que te piden, no? Claro. No, a ver, no sé si es... Sí, pero es un poco eso, el decir, pues ¿por qué no voy a intentar yo hacer una escena de sexo así, ¿no? Y bueno, pues el reto es hacer que sea creíble, ¿no? Claro. Los dos, en vuestro estilo, abordáis el tema de los malos tratos. En Mortaja de Barro, por ejemplo, el de el padre y las hijas, y más, fíjate, no queremos hacer spoiler, pero con la violación, la muerte. Y en la tuya, pues por el marido, en la familia, malos tratos en la familia. Entonces, ¿qué os parece? Que sí, que se debe sacar eso a la luz. Bueno, yo en las que vamos, que hay que tratarlo. Yo en mis novelas siempre intento meter en cada una un tema social. Pues en la primera era el conflicto colombiano, en otras era el tema de cómo la tecnología, aunque no es muy social, pero sí que me preocupaba especialmente cuando tenía unas hijas que empezaban ya a ser más mayores, cómo las tecnologías nos pueden cambiar la forma de comunicación entre las personas. En la última ha sido el tema de los malos tratos. Bueno, en la del efecto libélula, aunque está un poco soterradamente, pero un poco el coqueteo con los intentos autolíticos adolescentes, aunque no se dice, pero un poco juega un poco la historia o la protagonista a conocer su base. Por eso, bueno, a mí me parece que es una plataforma maravillosa para poder hablar de temas que están en el día a día y que yo creo que generar debates incluso también así, me parece que es una cosa que suerte tenemos de poder hacerlo. Eso es. Es que yo siempre lo he dicho, a mí no me interesa hacer una novela vacía, ¿no? En el sentido de que no tenga un contenido, lo que dices tú, ¿no? Un contenido social, ¿no? Sería un thriller, ¿no? Un thriller es acción por acción, ¿no? Y a mí lo que me interesa es que haya lo que siempre he dicho, un latido debajo, ¿no? En cada historia, ¿no? Que haya un punto social, ¿no? O por lo menos algo que vertebre un poco la historia, que no sea simplemente quién asesinó a quién, ¿no? Que es un poco como era... A mí siempre, al final, si alguien me ha oído varias veces, va a creer que tengo paquete a Agatha Christie, pero no, al contrario, me encanta Agatha Christie. Lo que pasa es que es cierto, ¿no? Que las historias de Agatha Christie, pues el único intríngulis, ¿no? Era quién ha matado a quién, ¿no? Y entonces llegaban y, oye, James, hay un cadáver en la alfombra, por favor, retíralo antes de servir el té, ¿no? O sea, no le importaba ni al señor, ¿no? Para nada, ¿no? Aquí no, yo intento que haya
pues un latido debajo, ¿no? Y pues por ejemplo, lo que dices, ¿no? El tema que vertebra esta última, Mortaja de barro, pues es ese, ¿no? Por un lado, el maltrato familiar, ¿no? Que no solamente es maltrato a la mujer, sino a la familia, ¿no? Es la madre y los hijos los que lo sufren, ¿no? Por parte de ese personaje, que si lo leéis ya veréis por qué. Y luego también está el tema de otro tema que está debajo, ¿no? Es el tema de la vejez, ¿no? El tema de los ancianos, ¿no? Del deterioro, el deterioro cognitivo, ¿no? de algunas personas al llegar a cierta edad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también humaniza a los personajes, ¿no? Que sea la madre de Faust la que tiene ese problema, pues al final también te da una dimensión, ¿no? de cómo es Faust que quizás pues, no la tendrías si no fuera gracias a esa trama, ¿no? Entonces al final eso es lo que ves, ¿no? Todo va entrelazado, ¿no? El conseguir matizar, el conseguir darle humanidad a Faust, el que se comprenda mejor su manera de actuar, también lo comprendes gracias a su pasado y a la relación con su madre, ¿no? A cómo afronta en este momento, ¿no? el hecho de que ella esté ya mayor, ¿no? Y esté perdiendo la cabeza, ¿no? Y con todo lo que implica, que me imagino que muchos de vosotros o vosotras pues lo habréis vivido en familiares, ¿no? El cuidar de un anciano pues que llega a esos últimos años, ¿no? y pierde pues la cabeza, ¿no? Sí, y también incluso el maltratador también. Sí, claro, es que a ver, eso era un poco, no sé decirlo, si justicia poética, porque tampoco es algo deseable a nadie, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto que es algo que he oído y que he leído, ¿no? De personas que habían maltratado a sus hijos, ¿no? Y paradójicamente sus hijos habían cuidado de ellos cuando habían sido personas dependientes, ¿no? Y eso es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, poderosamente la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, ¿no? Que alguien que te ha machacado toda la vida, ¿no? Encima lo cuides, ¿no? Qué generosidad. No, es que yo creo que puede haber una generosidad por un lado, ¿no? Pero también yo creo que hay otros mecanismos psicológicos por debajo, ¿no? De necesidad, no sé, o sea, hay muchas, yo supongo, yo no he vivido de esa manera, ¿no? Esa situación, ¿no? Pero sí que me imagino que tiene que haber debajo algo que psicológicamente justifique esa acción y que sea una necesidad de esa persona de cuidar a ese padre a pesar de, ¿no? Supongo. Bien, y en los dos, vuestras obras se desarrollan en Navarra. ¿Os gusta? ¿Pensáis que os va a pedir eso el lector? Bueno, la mía, eso. Obvio. A ver, mis novelas se desarrollan en un sitio que se llama Belferí, que se parece bastante a Navarra. Puede que sea una ciudad un poco más grande que Pamplona, pero viene a ser Pero eso. puede ser Pamplona también, Eso ¿no? es, que podría ser Pamplona. Pero, por ejemplo, fíjate, la que escribí con mis hijas, teníamos clarísimo que queríamos que se desarrollara en Pamplona. Hay una parte que es en Pamplona y otra en Haití, porque se van a un orfanato en Haití que está trabajando su tía en una ONG y así. Pero se desarrollaba en Pamplona, porque realmente creo que cuando lees novelas de otros sitios y todo pasa en Denver y no sé qué, no supone ningún problema. Y yo creo que también de alguna manera tenemos que reivindicar que no todas las novelas tienen que pasar en Nueva York, en Chicago o en no sé dónde. Aquí pasan millones de cosas y las tenemos que reivindicar. Y empecé escribiendo sobre Belferí porque de Belferí escribo, o sea, podría contaros la historia de Belferí desde, toda la historia, porque desde los 12 años escribo en Belferí. Belferí es Pamplona, escondiéndolo a los 12 años. Ah, pues eso es que yo digo Belferí, no y lo que pasa es que ahora ya es como parte de en mi cabeza, lo escribo sabiendo que realmente podría ser Pamplona perfectamente, pero que ya es una cosa que me resulta graciosa y sigo escribiendo, poniendo eso, pero incluso las calles, las plazas. La plaza Ruperto Gutiérrez es la plaza de San Francisco, quiero decir, tengo clarísimo cuáles son cada uno de los sitios. Es costumbre. Pues yo empecé ambientándolas en Navarra porque me gustaba, ¿no? Me gustaba la idea. Y luego ha ocurrido una cosa que es curiosa, que los lectores, el feedback es que les gusta especialmente eso. Incluso hay gente que llega a tal punto, ¿no? Que me han corregido, me han reñido y dicen, a ver,
pero ¿cómo le llevas por esa calle si para llegar desde tal sitio hasta el hospital se va antes por este otro sitio? O sea, todo eso se justifica y se entiende porque mi mujer os puede decir que tengo un pésimo sentido de la orientación. Entonces, al final, pues yo digo, pues por aquí llegamos antes. Al final se salvó, no hay ningún problema, o sea, sobrevivió. Pero sí, y hay mucha gente que me dice, oye, pues me encanta el seguir a los personajes por las calles de Pamplona, o me encanta poder ir luego al pueblo en el que ha situado cada una de las acciones de las 3 novelas, ¿no? Por si no las habéis leído, cada una de las historias se desarrolla a caballo entre Pamplona y un pueblo de más o menos la zona media de Navarra. Uno es Ulzurrun, en el Valle de Ollo, otro es Echauri, ¿no? Cerca de Pamplona, y el tercero es Eneurri. Entonces, bueno, pues hay gente, y luego es muy curioso, ¿no? Porque luego hay gente que te viene a, oye, ¿y tú a quién conoces en Echauri? Porque este que has puesto se parece muchísimo a mi tío Telesforo. Digo, pues no conozco a tu tío Telesforo, ¿no? Oye, ¿y a ti quién te ha contado la historia de fulano? Porque esto es lo que le pasa a fulano. Digo, pues no, pues me lo he inventado, o sea que a veces la realidad supera la ficción. O sea, es así, ¿eh? Sí. Bueno, a veces igual es que lo has oído hace 10 años y eso, en tu mente luego se... Sí, pero me pasó, o sea, estuve, ¿cómo se llama el pueblo este? Está un poquito más adelante de... Ay, he estado 2 veces en la biblioteca y se me ha olvidado el número ahora. Bueno, es igual, un pueblo cerca de Alsasua, ¿no? Porque la primera novela está ambientada entre Pamplona, Alsasua, Urbasa y luego Estados Unidos, ¿no? Y una señora me dijo, pero no, que es que esta historia, ¿tú a quién conoces? No, que no, señora, que me lo he inventado todo. O sea, y era eso, ¿no? Al final acaba la ficción metiéndose en la realidad y yo no he estado nunca no había estado nunca en ese pueblo, ni conocía, ¿no? Es todo inventado y de hecho hay muchas cosas que son leídas o oídas en un pueblo y trasplantadas a otro, ¿eh? Y es así. Sí. Las cosas de los pueblos se pueden extrapolar y sí. ellos Sí, es posible, sí. Pues ahora para ya pensando en terminar, porque les hemos robado las sillas a un lado, otro a otro, pues la verdad es que no es por hacer la pelota, pero estas 2 últimas novelas han sido más redondas. Debe ser que toda esa profundidad que le dais a los personajes y pues le vais haciendo una vida que nos gusta a los lectores. Y van teniendo pasado, futuro y todo, lo vamos viendo y la verdad es que, ya os digo que no es por daros la pelota, oye, pues pero han sido mucho mucho, mejores, muy bonitas las 2, bueno, y con más redondas. Es bueno saber que vuestra visión es esa, ¿no? Que os parecen más completas. Más completas, más redondas, los personajes también. Hombre, yo quiero creer que, ya sé que suena un poco feo decirlo, pero yo quiero creer que toda esa literatura que hay sobre los escritores malditos o locos o que no sé qué, y que les llega la musa y la inspiración, yo quiero creer que escribir también tiene una parte de creatividad, claro, pero tiene otra parte que es un músculo. Lo mismo que vas al gimnasio y desarrollas no sé qué músculos, tú cuando escribes también de alguna manera yo creo que vas aprendiendo a escribir y qué cosas no te funcionan a ti o al menos a tus historias o qué cosas... Ese subidón que tienes cuando en esto va y la historia encaja, cuando la estás escribiendo, que yo creo que es la razón fundamental por la que yo suelo escribir, ahora más o menos sabes buscarlo. Y al principio igual era más rápido, pero no sabías buscarlo. Sí, no, ni tampoco rápido. Yo te digo, yo al principio me costaba muchísimo. Y ahora ya al final, yo tengo de cada novela un esquema, ¿no? Como todo el mundo, tú también tienes un esquema, un guión, sí. Y al final... El primero era una carpeta con un montón de hojas con post-its pegados con sello y quitabas el post-it y ibas de un lado para otro y era un caos que solo yo entendía. Y las otras 2 no, las otras 2 ya era pues era un guión hecho a ordenador, ¿no? Y sí que hubo cambios de un lado para otro, pero cuando ya lo imprimí ya me puse a escribir. Y luego eso no quiere decir que no haya cambios, ¿no? Porque sobre la marcha cambias muchas cosas. De hecho, a veces tomas una decisión, coge un camino, un sentido y ya te das cuenta de que ya no voy a volver atrás. O sea, ya voy a seguir por esta senda, aunque me haya desviado 45 grados o 30 grados de a donde iba, porque ya veo que me han llevado ahí la historia, ¿no? Sí, la verdad es que al repetir personajes, al ser series, digamos, entre paréntesis, pues claro, tiene más vida, se desarrolla mejor, tiene más pasado, tiene más amigos.
Entonces todo eso le va dando una redondez que es muy Hombre, yo agradable. creo que de alguna manera Es muy se hacen agradable. tus familiares, Sí, de alguna sí, manera. sí, los Tú conoces. piensas en ellos y les conoces mucho más. Y hay veces que muchas cosas no las cuentas, que las obvias porque ya están dentro de... Igual te gusta más unos, más otros, Claro. pero porque él me decía, pues dile que Alejandro Ney es el que más nos gusta. Digo, pues a mí me gusta más Matías, ¿Ah? pero claro, pues eso es como todo. O como Nerea o como Javier Herroso, que eran muchos también pensando ojos. Y claro, es que el que lo lee también se hace con los personajes, Pero dueño de los personajes. tú sabes qué regalazo es Hombre. el que alguien decida si le gusta más Alejandro Ney que Matías Ventura, que al final, durante un larguísimo tiempo de nuestra vida, ¿no? Sí. Es que estaban solo en tu cabeza cuando tú estabas escribiendo en casa, y en esto, que alguien te diga esas cosas, yo realmente pienso que eso es Pues el ayer- premio gordo que tienes cuando escribes. Ayer me decían, es que claro, es que como Alejandro Ney, me he callado, no me puedo callar. Pues a mí es que me gusta más Matías. Pues ya, ¿pero por qué? O sea, que, pues establece un... Es una maravilla Son tuyos eso. también, los haces tuyos, que supongo que eso es lo que os gusta. Claro. Bueno, como hacemos nuestros otros personajes, ¿no? Y hay sagas de novela negra, bueno, generalmente de novela negra, que son las que se prestan más a las sagas, ¿no? Que no quieres que se acaben nunca, ¿no? Se murió el verano pasado Andrea Camilleri, ¿no? Y nos vamos racionando las últimas que nos quedan por leer porque da pena que se acabe el personaje, ¿no? Y al final pues es tan entrañable, o le quieres tanto, o le tienes tanto aprecio, que te da lástima que saber que no va a haber nunca más, ¿no? Una nueva novela cuando se acaben de traducir las que están ya traducidas. Si nos pasa como a Stephen King, y luego igual os obligan o raptan y os obligan a Eso, que sigáis. eso es. a que sigáis Como con en el Misery. A mí si me raptan y me obligan a seguir y me pagan, yo, vamos, no... Encantado. Bueno, en Misery es un poco, es No hay un ningún rapto problema. un poco... Sí, ya se lo Eso, del dedo, el hacha y eso, tal, eso, sí, Pero bueno. bueno, no hay que llegar a ese extremo. Eso. O te dicen por la calle, como algunos, ya yo lo he oído en televisión, que dicen, oye, ¿tú por qué has matado a ese personaje? Por ejemplo, con las series o cosas. ¿Por qué has matado a ese personaje? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué has querido? ¿Por qué esto? ¿Crees que no es pasa eso? Sí, no, que me ha pasado O eso. te dejas influir, ¿sí? A mí me ha pasado que me han hecho la bronca. O sea, pero además, pero ¿cómo le tratas a esa pobre mujer así? Pero no veas tú con qué vehemencia. O sea, Pam, pam, con el abanico. Perdón. Bueno, pues ahora si queréis alguno preguntar algo. Mira, si no te importa, bájate un poquito más la mascarilla, Monse. O Carola o Celia. Pues mira, cuando, ¿Y el qué? ajá, el turismo literario. Literario. Pues mira, lo de los nombres, a ver, Faust, voy a hacer una cosa, espera un segundo. Así te miro, es que si no, no Sí, te... porque es imposible, si no no te va veo. muy bien. A ver, tú pues difícil. No, pero es que me da un poco de cosa, ahora ya que estamos al final. Mira, al principio cuando empecé a escribir la novela la primera novela de Kiko Fuego, la primera de la serie, quería que Faust fuera algo más cómico, que fuera un personaje que tuviera un carácter más cómico. Pero luego me di cuenta de que no iba a ser así, ¿no? Conforme avanzaba en el planteamiento de la historia, vi que tenía que ser más dramático, ¿no? Y cuando lo pensé, pues dije, pues Faustino me parecía un nombre gracioso, sin más, me parecía un nombre sonoro, ¿no? Y Villatuerta, pues también un nombre pues así largo, ¿no? Y sonoro, básicamente por la sonoridad. Y ese es el único que pensé, digámoslo así, en cómo sonaba el nombre. Y luego los demás, pues simplemente era buscar nombres navarros. Erro, Imizcoz, Nerea, eran todos nombres, ¿no? Javier, ¿no? Eran nombres muy navarros, ¿no? Y que no iban a sorprender a nadie. Y luego pues fui intercalando también pues algunos nombres en euskera, pues porque es así la realidad. Hoy en día en Navarra pues los nombres
se reparte, ¿no?, entre unos cuantos nombres que igual pues, son más exóticos, que vienen de otros países, ¿no?, o por moda de las series, ¿no? Tenemos unas cuantas Daenerys por ahí, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Sí. Que me imagino que más de un padre se habrá arrepentido porque al final se volvió loca y mala, ¿no? O sea, igual alguno ha tenido a la niña y era muy rubia y muy mona y de mayor tiene una bruja que se le va la pinza. Bueno, es igual. Y al final, pues, hay muchos nombres que son en euskera, ¿no? Pues, y, bueno, pues al final pues iba intercalando, ¿no? Pues uno en castellano, uno en euskera, Irina tiene que ser en ruso porque evidentemente es ruso, ¿no? Y ya está. Y en cuanto a la segunda pregunta de si creo que hay un turismo ligado a lo literario, pues evidentemente lo hay, ¿no? Porque en el Baztán con Dolores Redondo se ha creado todo, hasta circuitos, ¿no? Sí. Y en Vitoria con las novelas de Eva Sainz de Urtubi también hay, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Y dentro de poco pues van a hacer en Navarra con nuestras nuestras también, ¿no? No os importaría, ¿no? Para nada. Ya os llamaremos Para nada. cuando... Estaremos encantadísimos, vamos. Claro, luego será más difícil traernos aquí, eso es cierto, ¿no? No, vendremos encantados, mira qué tendremos sitio. otro caché, y que encima salimos morenos. Pero ¿sabes lo de que aquí. pasa? Que como seremos reconocidos de que veníamos aquí, ¿no?, Vendremos con en gafas de nuestros sol como tú comienzos. ahora. Con pajarita. Con pajarita. Pues yo lo de los nombres, fíjate, tenía claro que quería que no fueran nombres ingleses, que eso es muy típico, y tenía claro que quería que fueran sonoros en la primera novela, en la proposición de Carola. Y mi hija, la mediana, que yo os he dicho que es la que tiene vena de escritora y es muy friki, durante unos cuantos años ella en todos los sitios firmaba como que ella se llamaba Clara Benson García. Y tenía ahí toda un imaginario, que su padre se llamaba Carlos, su madre se llamaba Carola, sus hermanos se llamaban Katina y Charlie, o sea, era una historia que la tenía clarísima. Y entonces decidí que la protagonista se iba a llamar Carola, como la madre de Clara Benson García, que era mi hija en este caso. Y entonces le llamé Carola Sánchez, que no se llamaría Carola Sánchez, se llamaría Carola García, pero bueno, esa fue la razón del nombre. Y luego Alejandro Ney, el apellido lo puse porque yo trabajaba entonces, bueno, he trabajado casi toda mi vida en alta exclusión. Alta exclusión es personas en situación de calle, pues que viven en albergues, en situación de crisis vital. Y estaba atendiendo una temporada larga a una persona que se apellidaba Ney, y que todos los días me torturaba un poco el cómo una persona con una vida absolutamente normal puede llegar a una situación de ruptura de todo, y quería darle de alguna manera un peso, ¿no?, a eso, y le di como símbolo realmente. Luego el nombre se lo puse, no se llamaba así el nombre. El nombre se lo puse porque era sonoro y entonces me gustaba cómo quedaba Alejandro con Ney. Total, que esta novela la publiqué en diciembre del 2014 y a este hombre dejé de verlo pues igual a mitades de 2014 o finales. Y hace pocos años, hace 2 o 3 años, un día me lo encontré por la calle y vino a decirme que había visto en una librería mi libro y que al ver que el protagonista se llamaba Alejandro Ney, entonces se lo había comprado y se lo había leído. Y para mí aquello fue, o sea, bueno, ahora lo cuento y me siento una cursi porque se me ponen los pelos de punta, porque realmente me pareció que era un premio para mí, sobre todo, y que de alguna manera para él era un reconocimiento. ¿Algo más? ¿Queréis preguntar a alguien? ¿Carmen? La mortaja de arroz. Ajá. Eso lo bien, ¿no? Sí. El de los seminarios.
Sí, sí. A ver, por partes. La primera era lo del el pueblo. Sí, a ver, quizás Olite es un pueblo más grande, ¿no? Pero sí que es cierto que Eugui es pequeñito, ¿no? Y más en la época en la que transcurre la acción primera, ¿no? Los años 50, 60, ¿no? Y sí que es cierto, yo no lo he vivido, pero he escuchado, ¿no?, de contar a familiares, ¿no?, que sí que había en algunos pueblos de Navarra, no en todos, evidentemente, ¿no?, una especie como de política de puertas adentro. Lo que ocurre dentro de mi casa se queda dentro de mi casa, ¿no?, y yo no me inmiscuyo en lo que pasa dentro de la tuya, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo tenía en la cabeza, ¿no?, esa actitud propia de algunos pueblos o de algunos sitios, ¿no? Y aparte también, esa actitud a mí me beneficiaba para llevar la historia, ¿no? O sea, era más fácil que ellos fueran, entre comillas, alguien ajeno al resto del pueblo, porque facilitaba el desarrollo de la historia, ¿no? Y aparte también define muy bien a ellos, ¿no?, a los personajes, yo creo, ¿no?, a los hijos, ¿no?, a Judith y a Elías, ¿no? Les da una posición muy clara. Elías sí que se relaciona más con el pueblo. Él es un poco el enlace, ¿no?, entre los seminarios que quedan, ¿no?, y el resto del pueblo, ¿no? Pero sí que es cierto que era una manera de definirlos, ¿no? Y la segunda pregunta era lo del... Si no, a él le parece más venganza. Ah, sí, vale. La escena de la bañera, si como creo que lo has leído, tiene una justificación y tiene una explicación. Es una manera, de alguna manera, de... Es que hago spoiler, es muy complicado. Luego te lo explico. ¿Cómo se lo explicas a Carmen cuando te vamos a ver? Es un recurso para intentar engañar al lector, ¿no? El lector cree ver en esa mirada algo que es una manera de despistar o de abrir una puerta, ¿no? Claro, sí. Para que... Con lo que ha ocurrido anteriormente, luego te lo explico más despacio. Es que si no, igual aquí hay alguien que no se lo ha leído y es una pena perderse el libro firmado por el autor, ¿no? Las libreras de Olite pues también tienen la oportunidad de vender libros. Que son de Tafalla. De Tafalla, ¿no? Que igual sabe mal que les digamos que son de Olite. Y ahora, si queréis que os firmen los autores, vamos a cortar pues, la firma, ¿eh? Mónica, un poquito de firma. Va. ¿Ves? Pues más vale que hemos cortado. Bueno, y agradeceros a muchas todos gracias. vosotras y vos, bueno, por venir. Y agradeceros por el sitio porque además de que hemos salido morenos, pero es que es un sitio maravilloso para poder estar hablando. Igual mañana te quemas y nos odias. No creo, soy de piel fácil, ¿eh? Habéis conseguido que valoremos mucho mejor la cerveza de Olite. Hombre, eso. Podríamos haber traído que fabricamos. Muchas gracias.